todos los martes, hoy se realizó la conferencia de prensa que realiza habitualmente el jefe de gabinete Carlos Bianco. Esta vez no fue con el ministro de Salud Goyan, sino con la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud, que es Leticia Seriani, y pusieron al día los datos que tienen que ver con la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los puntos que marcaron tiene que ver con un descenso de casos en la provincia que vienen cayendo ya 30% en las últimas 3 semanas. Si les parece, compartimos uno de los cuadros que se presentaron esta mañana en la conferencia de prensa. Aquí se revela justamente esta caída de la cantidad de casos activos de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo vemos, las últimas 3 semanas se produjo esta baja que llegó al 30% y es un descenso que se venía arrastrando y que se mantiene. Con estas cifras, ahí lo vemos, ¿no? La columna celeste es la de la provincia total, la verde, más pequeña, es del interior bonaerense, donde estaríamos nosotros, y la gris es del AMBA del conurbano, con este pico que aún, como lo vemos ahí, sigue siendo elevado todavía el número de contagios en la provincia de Buenos Aires, pero esta disminución se debe, según Bianco, a las medidas de cuidado que se llevaron adelante, la circulación que se redujo gracias a estas medidas y también el avance del plan de vacunación. Hoy también por la mañana se habló y se refirió a la tasa de incidencia, ¿no? Este índice que está tan en debate en estos días en el interior de la provincia de Buenos Aires, y es el índice que se usó para determinar, por ejemplo, la vuelta a las clases presenciales en el conurbano y que ha sido objetado por algunos intendentes, o al menos se ha cuestionado de alguna manera. La tasa de incidencia, ¿qué mide? Mide la cantidad de nuevos casos sobre la población cada 100.000 habitantes. En el AMBA ese índice hoy da 432 y en el interior bonaerense 696. La provincia dice que cuando ese índice esté por debajo de 500, los distritos pueden volver a fase 3 y habilitar, por ejemplo, la presencialidad escolar. Trenquelauquen está muy por encima de ese indicador desde primeros días de abril, desde el 3 de abril, y bueno, eso es lo que nos está frenando en esta fase 2, como a gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde también la ocupación de camas sigue siendo elevada, llegó a un pico de 85%, en este momento está en el 71% en el AMBA y en el 62% en la provincia de Buenos Aires. Acá vemos el mapa de bonaerense, un mapa rojo, pero no tan rojo como la última vez que lo observamos, no tan intenso. En este momento hay 70 distritos en fase 2, que son los rojos más pronunciados, 60 comunas que están en fase 3, hoy se sumaron Carmen de Areco y Guaminí, hay también Salto a este pelotón, y apenas 5 municipios que están en fase 4 en la provincia de Buenos Aires. Hoy entró en este pequeño grupo Benito Juárez. La provincia sigue con gran cantidad de vacunas, lo acaban de mencionar ustedes, más de 6 millones de vacunas aplicadas, 5 de primera dosis, más de 1.600.000 de segundo componente, y también se anunció esta mañana que las vacunas de AstraZeneca que fueron recibidas en estos últimos días, de todo ese lote, 350.000 van a ser recibidas por la provincia de Buenos Aires, con lo cual reiteramos siempre esto, ¿no? Estar muy atentos con las aplicaciones, con los turnos, porque se están asignando turnos de manera continua para los próximos días. Otro de los temas que no vio el jefe de gabinete Bianco esta mañana fue el de las clases presenciales en el AMBA, ¿no? Refiriéndose a las críticas de algunos intendentes, de legisladores, de dirigentes opositores al gobierno bonaerense, y explicó esto que decíamos al principio, ¿no? Que no es un cálculo elástico, es sumamente rígido, ¿no? Y tiene que ver con la incidencia de casos. Por debajo de 500 casos, los municipios tienen la posibilidad
de estar en fase 3, que no es una cuestión ni de discriminación, sino de evaluar este dato tan preciso que se hace a través de este cálculo concreto. Si quieren, vamos ahora a repasar qué está pasando en nuestra región, ¿no? En el oeste de la provincia de Buenos Aires, y empezamos con Rivadavia, donde se está registrando una leve baja de casos, pero sigue siendo alto el diagnóstico diario. Hoy, por ejemplo, Rivadavia confirmó 25 casos positivos, ¿no? En este momento tienen 163 casos en América, 6 en Olavarría, 9 en González Moreno, 2 casos activos en San Cinena y 3 en Roosevelt. En total son 183 casos activos. Hace 2 semanas eran 229, con lo cual se confirma esta leve baja en la cantidad de casos. Rivadavia, recordamos, continúa en fase 2. También sigue en fase 2 Pehuajó, que tiene en este momento 172 casos activos, pero 10 días atrás eran 245, ¿no? Tienen más de 700 vecinos aislados, el total de fallecidos por coronavirus es de 93, y si repasamos un poco la historia reciente epidemiológica de Pehuajó, vemos que los casos empezaron a crecer en marzo, en abril se aumentaron exponencialmente, y allí fue cuando se tomaron las medidas restrictivas, donde la curva logró achatarse en alrededor de 270 280 casos. Hoy el intendente Pablo Javier Zurro dio una conferencia de prensa en Pehuajó, informó las medidas que van a estar vigentes hasta el 21 de junio, volvió a repetir que llegar a la fase 3 depende del pueblo, de la gente, del comportamiento de los vecinos. Se ha avanzado mucho con la vacunación. Hizo una aclaración que tiene una pequeña diferencia con la provincia, ¿no? La provincia considera Pehuajó con 45.000 habitantes y Zurro dice que el distrito tiene 42.000. ¿Por qué es importante esta diferencia de 3.000 habitantes? Bueno, justamente por esta cuenta, este cálculo del que hablábamos al principio, que tiene que ver con la tasa de incidencia y que puede modificar este pase de fase. También Zurro aseguró que va a haber ayudas para los jardines, va a haber créditos para bares y para otros comercios, y una de las medidas que anunció tiene que ver con horarios comerciales, ¿no? Los comercios van a poder abrir hasta las 20 horas y los gastronómicos hasta las 22 horas, con delivery hasta la medianoche, ¿no? La circulación restringida entre las 22 y las 6 horas. Estuvo también con el secretario de Salud, José Pichetto, confirmó, ¿no?, que el número está empezando a bajar, que hay menos llamados y consultas, y las proyecciones que manejan desde el área de salud de Pehuajó es que van a continuar esta semana con el descenso de los casos. Bueno, así está la situación, donde en Pehuajó además tienen un muy buen porcentaje de vecinos vacunados, alrededor del 50% de la población, 17.600 pacientes con primera dosis, y esta semana asegura que van a sumar 2.100 más. Seguimos ahora con Tres Lomas, el único distrito de nuestra región que está en fase 4. Tiene en este momento 51 casos activos, pero hace 10 días eran bastante menos, eran 20 casos, ¿no? Tres Lomas también está con 135 vecinos aislados y ya tiene más de 3.000 personas vacunadas en el distrito. Nos vamos a Guaminí, que hoy también fue noticia porque pasó de fase 2 a fase 3, ascendió de fase, tiene el distrito 236 casos, están también descendiendo notablemente el número, hace 10 días eran casi 400. Mañana miércoles, dijo el intendente, se va a realizar una reunión del comité de emergencia para definir cuáles son los próximos pasos a seguir en esta nueva fase 3. Y seguimos con General Villegas, que volvió finalmente a fase 3. Hubo alguna incertidumbre porque el viernes pasado en la conferencia de prensa el gobernador Kicillof dijo que Villegas descendía de fase, pero evidentemente fue una confusión. Lo cierto es que confirmadísimo, General Villegas continúa en fase 3, en este momento con 189 casos activos, y el intendente
intendente Campana ayer habló nuevamente a la comunidad, dijo que los casos están disminuyendo, pero de manera muy lenta, ¿no? Se han amesetado los casos activos y siguen bastante elevados, pero de todos modos este descenso les permitió subir de fase a la fase 3 y también se habilitó la presencialidad escolar esta semana en todo el distrito, excepto en 3 localidades, que son Piedritas, Coronel Charlone y Banderaló, que tienen mayor número de casos. Bueno, acá vemos una sintonía muy fina dentro del distrito, ¿no? Donde se habilitan las clases presenciales parcialmente según la situación epidemiológica. A pesar de la fase 3, hay algunas cuestiones que siguen prohibidas, por ejemplo, la aglomeración de personas en espacios públicos, y hay una conciencia muy importante de que fueron las cepas importadas, ¿no?, las que lograron esta gran crisis hace un mes en General Villegas. Los bares y restaurantes están funcionando con un aforo del 30% y hasta las 11 de la noche, así que bueno, Villegas es uno de los pocos distritos de nuestra región que logra este estatus que le permite algunas libertades, y esto que se está reclamando en la provincia, que tiene que ver con el regreso a las clases presenciales, pero que bueno, no puede ser de la mano de estas restricciones que se imponen a partir de la tasa de incidencia. Y para terminar, algo que se anunció hace un par de horas solamente a nivel nacional: se habilitan los eventos religiosos en iglesias y en lugares cerrados, respetando un aforo, ¿no?, máximo del 30%, aún en zonas de alarma y de alto riesgo epidemiológico, como Trenquelauquen. Esto lo dispuso el Gobierno Nacional, lleva la firma del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Sin dudas hubo un impacto favorable, digo, a nivel provincia de Buenos Aires en relación a las medidas de restricción que se pusieron desde la provincia, que puso el gobernador, pero bueno, igualmente está bueno todo este repaso porque hay que seguir cuidándonos para poder en algún momento, ojalá, volver a subir a fase 3 en principio. Exactamente, porque además hay un dato que es muy importante que tiene que ver con la ocupación de camas COVID, que sigue siendo muy elevado. Eso se empieza a reflejar a los 20 días aproximadamente de los brotes, con lo cual el sistema sanitario sigue teniendo mucha tensión en este momento. Así que en absoluto es un momento para aflojar con las medidas y los cuidados.